y grabemos. Ahora sí. Muy bien. Voy a quitar la sala de espera para que entren todos. Y continuemos entonces. Entonces estábamos un ratito, quiero fijarme que esté todo bien. Sí, está todo bien. Entonces estamos en la trombocitosis, ¿no? Trombocitosis. Entonces estamos hablando de que para la trombocitosis había la elevación era ya sea un problema a nivel de médula ósea por exceso de producción, o el problema era por disminución de eliminación a nivel periférico, ¿no? Entonces, disminución de la destrucción de plaquetas, destrucción plaquetaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué causas estábamos en el problema de la médula ósea? ¿Qué causas puede ser para que haya un aumento en la producción de médula ósea? Primero, hemos nombrado una causa que es una de las más complicadas, que sería un problema de una leucemia. Problemas leucemoides, leucemias con producción exagerada de leucemias, producción exagerada de plaquetas, se puede presentar entonces una trombocitosis, ¿no? Por suerte es rara, no es muy común, pero puede presentarse ocasionalmente. Otra causa es, puede haber trombocitosis secundarias a otro proceso. Por ejemplo, hay procesos a veces transitorios que pueden llevarnos a una posible trombocitosis leve y de poca duración, ¿no? Por ejemplo, hacer un simple ejercicio físico muy extenuante ya nos puede llevar a una trombocitosis, ¿no? Entonces, ejercicio físico tenemos como causa de trombocitosis. Otras causas también que nos pueden llevar a trombocitosis es los pacientes en los cuales se están recuperando de una anemia. Muchas veces el paciente que tiene una anemia, sobre todo megaloblástica, por falta de vitamina B9, B12, como recién se le está dando las vitaminas estas que le faltaban, las células hematopoyéticas estaban produciendo de forma inadecuada sus productos, ¿no? O sea, se producían pocos glóbulos rojos y en mala cantidad. Los glóbulos blancos también podían tener una función inadecuada y hasta las plaquetas podían empezar a fallar, ¿no? Entonces, cuando se le vuelve a dar vitamina B9 y B12 para que se vaya recuperando este paciente de la anemia megaloblástica, puede presentar un proceso, como se está recuperando, que exagera y produce plaquetas de más, ¿no? Entonces, por eso, por la administración de B9 y mayúscula B9 y B12, vitaminas, vamos a aclarar, ¿no? Vitaminas B9 y B12 pueden llevarnos a esta trombocitosis. Eso dentro de procesos, estos dos más de corta duración, ¿no? Otras causas incluso puede ver, tiene que ver algunos medicamentos, por ejemplo, los corticoides, algún ejemplo, nos puede llevar igual a trombocitosis ocasionalmente, ¿no? Y algunas otras patologías inespecíficas, por ejemplo, hasta en infecciones crónicas, por ejemplo, puede haber trombocitosis. Infecciones crónicas. Y otras causas igual inespecíficas que pueden llevarnos a trombocitosis por aumento de producción de la médula ósea. Puede ser por, ¿qué se llama? Quemaduras, los quemados. Quemaduras, sobre todo quemaduras extensas, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener esa su trombocitosis que por un problema a nivel de médula ósea que está produciendo la demás, ¿no? Por todas estas causas. Ahora, por disminución de la destrucción plaquetaria, si se acuerdan de fisiología, ¿quién se encarga de destruir las plaquetas? Es el vaso, ¿no? En el vaso, los elementos formes de la sangre son los que se van eliminando
sobre todo cuando están viejos, por ejemplo, los eritrocitos viejos. Los eritrocitos viejos se... Oh, esto está mal. Lo eliminaremos, ahora sí. Los eritrocitos viejos se llegan al vaso y como ya pierden la elasticidad de su pared, de su membrana, al pasar por los sinusoides esplénicos, se revientan, ¿no? Lo mismo pasa con las plaquetas viejitas, que cuando están pasando por el vaso, ya pasaron su tiempo de vida, que más o menos son unos 7 días, se destruye y con eso tendría que mantenerse normal la cantidad de trombocitos, ¿no? Entonces, una disminución de la destrucción plaquetaria es la causa un hipoesplenismo. ¿Qué quiere decir hipoesplenismo? Hipo de disminución, espleno de vaso y ismo una alteración, ¿no? Una disminución de la función del vaso sería. Este hipoesplenismo se puede presentar por varias causas, ¿no? A veces el vaso se puede infartar, el vaso puede haber sido removido quirúrgicamente por algún accidente o por alguna patología. El vaso puede, a veces en algunas enfermedades como la anemia derpanocítica, por ejemplo, se va trombosando la arteria y va disminuyendo el flujo sanguíneo que le llega al vaso, con lo que se va como atrofiando prácticamente. Entonces también puede presentarse en ese caso hipoesplenismo con trombocitosis, ¿no? Entonces todos los pacientes que tengan un vaso alterado o que no tengan vaso, ¿cómo se llama cuando no hay vaso? Se llama asplenia. Asplenia, falta de vaso. Entonces pueden tener trombocitosis, ¿ya? Alguien creo que se quería conectar, algo sonó por ahí. No, creo que no. Participantes, están todos, ¿ya? Entonces, bueno, el chat no me escribieron algo. Chatear tampoco, no, tampoco, muy bien. Entonces, eso para que se ubiquen las causas de trombocitosis. Son muy inespecíficas. Generalmente, ¿cuál es la más común que se puede ver? Son las infecciones crónicas, infecciones virales en ocasiones también nos puede llevar, pero las infecciones virales más que todo pueden hacer que bajen las plaquetas, más que elevar, hacen que bajen. Y alguna infección crónica sobre todo puede presentar esto de trombocitosis, ¿ya? Ahora vámonos a la trombocitopenia. La trombocitopenia es cuando disminuye más de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Al hablar de trombocitopenia quiero aclararles una cosa, que muchas veces uno tiene la duda y no sabe si preguntar o no para no quedar mal, ¿no? Si el paciente tiene trombocitopenia, o sea, menos de 150.000 plaquetas, y las plaquetas se encargan de la coagulación, entonces el paciente con 140.000, 130.000 plaquetas va a presentar hemorragias o sangrados o problemas de coagulación espontánea. O sea, el paciente, por ejemplo, con 130.000 plaquetas va a empezar a sangrar las encías o la nariz de la nada, ¿no? Y la respuesta es que no. Por más que esté baja, las plaquetas tienen todavía un intervalo que pueden no presentar alteraciones en la coagulación. Entonces, ya es patológico que esté menos de 150.000. O sea, si hay una enfermedad, si el paciente tiene menos de 150.000 plaquetas, pero va a empezar a sangrar generalmente cuando presenta, podría ser desde menos de 100.000, pero más probable que presente problemas hemorrágicos cuando están menos de 50.000 las plaquetas, ¿no? O sea, cuando bajaron mucho, mucho las plaquetas, menos de 50.000, ahí realmente vamos a ver que el paciente puede empezar a tener, por ejemplo, los datos de un dengue hemorrágico, ¿no? La gingivorragia, que es sangrado de encías, la rinorragia o rinorrea, sangrado de la nariz, o epistaxis, ¿no? Rinorragia. Luego, hematomas, equimosis en extremidades, todos esos datos de hemorragia, de sangrado, recién se van a presentar cuando las plaquetas estén menos generalmente de 50.000, ¿ya? Entonces, un paciente con 110.000, 120.000 plaquetas, no esperen que sangre de la nada, no va a sangrar de la nada. Baja menos y recién vamos a darnos cuenta, ¿no? Eso primero. Luego, las causas de trombocitopenia.
Las causas de trombocitopenia también se pueden catalogar de la misma forma, de un problema central o un problema periférico, ¿no? Problema central sería un problema de la médula ósea, o un problema periférico es la destrucción de plaquetas, pero aquí es al revés. En la trombocitopenia, el problema a nivel de médula ósea puede ser que en lugar de que se produzca de más, se está produciendo de menos, ¿no? Médula ósea. Escribiré bien, ahora sí. Entonces, en la médula ósea se están produciendo menos plaquetas de lo que debería producirse. ¿Ya? Y a nivel periférico, en lugar de haber disminución de destrucción, hay un aumento en la destrucción plaquetaria. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden, es lo mismo, pueden catalogarlo, pero a la inversa uno, ¿no? Del otro. Vámonos primero con problemas a nivel de médula ósea, que puede hacer que nuestras plaquetas estén bajas, que sea un problema en médula ósea. Puede ser primero una disminución o eliminación total de los precursores de las plaquetas, que desaparezcan los megacariocitos en la médula ósea. ¿Y cuándo puede pasar esto? Cuando hay una aplasia medular. ¿Qué es una aplasia medular? Es una enfermedad, generalmente una consecuencia de alguna enfermedad, de algún medicamento, de algún otro problema, hasta de la quimioterapia, radioterapia más que todo, podría ser, que nos va a producir destrucción de los precursores en la médula ósea, de estas células hematopoyéticas, de los megacariocitos, y como ya no hay el precursor porque se destruyeron, va a empezar a faltar también en la sangre periférica, ¿no? La aplasia medular generalmente no solo nos da trombocitopenia, la aplasia medular nos puede dar pancitopenia. ¿Se acuerdan qué es la pancitopenia? Es la falta de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, de las tres, ¿no? Entonces la pancitopenia generalmente es una manifestación de la aplasia medular porque no solo se destruyen los megacariocitos, se destruyen también los blastos de los glóbulos rojos y los blastos de los glóbulos blancos, ¿no? O sea, todos los precursores, los que van a formar las células madre de todos estos, se destruyen. Y la médula ósea, de su aspecto rojo normalmente que debería tener cuando es funcional, cuando tiene funcionalidad hematopoyética, se vuelve una médula ósea blanca amarilla prácticamente, que se llena de tejido adiposo. Y uno toma muestra de esta médula ósea y lo único que hay es tejido adiposo ahí adentro, ¿no? Seguro han visto en los huesos del pollo, por ejemplo, cuando comen pollo y parten un hueso largo, ahí adentro hay la médula ósea, que si la ven es rojita porque tiene actividad hematopoyética. Pero si ven que es pura grasa, no tiene nada de aspecto rojo, es que está con su aplasia, ¿no? Más o menos así para que le entiendan qué pasa con el paciente que tiene aplasia medular. Otra causa para que la médula ósea sea la causante de la trombocitopenia es que algunos fármacos vayan e intervengan con la formación de plaquetas, ¿no? Entonces, fármacos o medicamentos entran también ahí, ¿no? Como otra causa. Incluso hay la trombocitopenia, ¿cómo es? Púrpura, no, un ratito. Púrpura trombocitopénica, trombótica, eso, PTT es, púrpura trombótica trombocitopénica, que en estos pacientes se puede dar muchas veces por la administración de heparina, es un medicamento frecuente que puede dar esto, inducido por heparina, que hay una disminución de las plaquetas y se manifiesta por púrpuras, ¿no? O sea, por hematomas, equimosis en diferentes partes del cuerpo, y eso es lo que hace dar cuenta de que las plaquetas están bajas, que uno, pueden estar baja la cantidad, y dos, que están funcionando de forma inadecuada y por eso el paciente sangre y sangre, ¿no? Es la púrpura trombótica trombocitopénica, que se la conoce como PTT generalmente. Eso de problemas a nivel de médula ósea. Luego, un problema en el aumento en la destrucción. Antes de irme, por ejemplo, otra médula ósea, perdón, aquí están las infecciones, sobre todo virales,
virus suelen dar trombocitopenia. Dentro de estos, uno de los ejemplos más fáciles de entender, más comunes que estamos más viendo, es el dengue, ¿no? El virus del dengue muchas veces nos va a presentar una trombocitopenia muy marcada, baja a veces hasta menos de 20,000 plaquetas, se ven en algunos casos de dengue hemorrágico grave. Entonces, por eso el paciente empieza a sangrar por todos lados, ¿no? Entonces, lleva esta trombocitopenia muy marcada en el dengue, y no es el único virus, ¿no? Hay los virus hemorrágicos del Beni, hay de varios lugares, hasta el mismo COVID se está viendo que puede alterar nuestras plaquetas, puede llevarnos a trombocitopenia, también nos puede llevar en algunos casos a trombocitosis. ¿Por qué? Porque va a causar una alteración tanto en la producción como consumo de plaquetas en tejidos periféricos, o sea, se forman coágulos. Han escuchado seguro del COVID que están formándose coágulos en diferentes partes, da coágulos a nivel pulmonar, a nivel encefálico, a nivel cardíaco. Entonces, estos coágulos obviamente tienen que tener plaquetas ahí porque son prácticamente al inicio de la formación del coágulo, los más importantes son las plaquetas, ¿no? Se van agregando, se van pegando, y si se van pegando y plaquetas, dejan de circular en la sangre y van a faltar en la sangre, ¿no? Entonces, las infecciones virales pueden dar problema tanto en la producción como en el consumo a nivel periférico. Entonces, en ambas puede presentarse las infecciones virales. Eso quería aclararles. Esta, por ejemplo, es una de las más frecuentes. Así como hemos hablado que en la trombocitosis también las infecciones crónicas son una de las más frecuentes, la trombocitopenia, una de las causas más frecuentes son infecciones virales. Una línea un poquito más decente, haré. Bueno, no mucho, pero ni modo. Entonces, esta es la más frecuente, ¿no? Luego, acá en aumento de la destrucción plaquetaria, tenemos, por ejemplo, lo mismo que en este otro lado, ¿no? Si aquí el vaso no funcionaba bien y eso hacía que aumenten sus plaquetas, en este caso el vaso va a funcionar no solo normal, sino va a funcionar de forma exagerada. Entonces, el vaso normalmente tenía que destruir las plaquetas viejas, ¿no? En este caso, no solo va a destruir plaquetas viejas, va a destruir plaquetas más jóvenes y va a llevar a disminución de las plaquetas en la sangre. Entonces, eso se llama un hiperesplenismo. Un hiperesplenismo, ¿no? Y el hiperesplenismo, ¿me están escuchando bien, chicos? Me sale un mensaje de que tal vez no esté bien mi audio. ¿Escuchan? ¿Estamos bien? ¿Están por ahí? Sí, doctor, se Ya. escucha. Gracias, Liz. Es que me salió un mensaje. Aquí también, doctor. Ya, gracias, Isabela. Muy amables. Entonces, como les decía, el hiperesplenismo es un problema en el cual el vaso está funcionando de más. Y igual que en la aplasia medular, en el hiperesplenismo no solo hay trombocitopenia, sino que también hay leucopenia y también hay anemia, o sea, hay la famosa pancitopenia, ¿no? Vamos a anotarla aquí en estas dos para que se acuerden. Pancitopenia. Entonces, la pancitopenia es una complicación tanto de la aplasia medular como del hiperesplenismo. Hay otras causas también, pero creo que son las dos más frecuentes, las que más se preguntan de causas de pancitopenia, esas dos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la médula no va a producir, y en este caso el vaso va a destruir todo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo, y nos va a llevar a disminución, ¿no? Este hiperesplenismo, ¿por qué puede causarse? Hemos visto las causas de hipoesplenismo, y las del hiperesplenismo son un poquito diferentes, ¿no? Del hiperesplenismo, por ejemplo, la causa más frecuente es la hipertensión del sistema portal, la hipertensión portal, ¿no? ¿Qué pasa con la hipertensión portal? El sistema porta, si se acuerdan, a ver, voy a compartirles, voy a dejar para que vean. Un segundito. Vamos a buscar aquí hipertensión, no, sistema porta, para que vean y se ubiquen, ¿no? Entonces, aquí ahorita les comparto. Acá. Muy bien.
Entonces, este es, bueno, una imagen mejor, no, esa estaba bonita, volveremos. ¿Cuál era? Esta de aquí, creo. Ya, entonces aquí está cómo se conforma la vena porta, ¿no? La vena porta viene primero por la mesentérica superior, aquí tenemos la mesentérica inferior, y aquí tenemos la vena esplénica. Las tres se unen, y bueno, hay otras más como la gástrica izquierda y algunas otras venitas menos importantes que vienen y van a unirse y van a formar la vena porta que va a entrar en el hígado, ¿no? Entonces, ¿cómo la hipertensión portal nos puede llevar a un hiperesplenismo? Cuando el paciente, por ejemplo, una causa más frecuente es la cirrosis, el hígado, en lugar de ser un hígado así bonito, como en este caso lo vemos, se daña y va a sufrir una fibrosis, una retracción, se queda más pequeñito ese hígado y con nódulos, ¿no? Por la destrucción de los hepatocitos. Entonces, como queda todo más pequeño, va a apretar a estas venas, va a comprimir a estas venitas, que son las ramificaciones de la vena porta, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la sangre que tiene que volver por acá tenga que pasar tenga mayor dificultad para pasar hacia aquí al hígado. Y acuérdense, para la sangre que llega al hígado sale por las venas suprahepáticas. Aquí arriba no están, pero aquí sí están. Muy chiquita la imagen. A ver, otra imagen que nos muestre venas suprahepáticas. Voy a intentar ampliarla esta, a ver si se ve. Ya, ahí se nota un poquito, no de buena calidad, pero se puede ver, ¿no? Entonces, la sangre que viene por la vena cava, por la vena porta, aquí se divide, vean sus ramificaciones, y después va a salir esa sangre por la vena suprahepática hacia la vena cava, ¿no? Estas son las venas suprahepáticas y van a la vena cava inferior. Entonces, ahora sí volvemos al otro gráfico que estaba más bonito. Entonces, lo perdí. Este era de acá. Restablecer. Ahora sí. Entonces, si la sangre que tiene que venir hacia acá tiene mayor dificultad para su flujo, entonces va a tener estos vasitos de acá adentro, van a tener un lumen, una luz más pequeña, y por eso va a dificultar el paso de sangre. Y eso va a hacer que esta vena porta se dilate, se tenga mayor diámetro y sufra mayor presión, porque es como si hicieran una vasoconstricción aquí adentro, entonces va a tener mayor presión esta vena porta, ¿no? Eso va a hacer que la presión aumentada a nivel de la porta también se refleje con un aumento de la presión en las venas que van a llegar a la porta, ¿no? En sus tributarias. Entonces va a haber una hipertensión de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior y un aumento en la presión de la esplénica. Y eso es lo que va a hacer que el vaso vaya a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque la sangre igual no va a fluir libremente por la vena esplénica y se va a acumular más sangre en el vaso. Entonces nos va a llevar una esplenomegalia, un aumento del tamaño del vaso, porque va a estar llenito de sangre, ¿no? Y ese aumento del tamaño del vaso, esa esplenomegalia con mayor congestión del vaso, también nos va a llevar a que ese vaso trabaje exageradamente, trabaje de más y nos lleve a un hiperesplenismo, ¿no? Entonces es por eso que el hiperesplenismo se presenta en la hipertensión portal, que es la causa más frecuente, y eso nos va a llevar estos pacientes con cirrosis, muchas veces están anémicos, están leucopénicos y pueden estar trombocitopénicos, ¿no? Y el problema con eso de la trombocitopenia es la causa más frecuente, una de las más graves complicaciones de la cirrosis hepática son las varices esofágicas. Vean aquí, se conecta con las venas esofágicas, el sistema porta por estas conexiones. Entonces estas venas por la hipertensión portal se van a dilatar y se van a volver varices, ¿no? Igual que en las piernas se ven así de esas dilataciones de las varices, lo mismo en el esófago. Entonces, estas varices, como están ahí en el esófago y están muy superficiales, a veces cualquier cosita puede hacer que se rompan y empiecen a sangrar. Y sangran, que da miedo, sangran terriblemente. Ese sangrado, más sus plaquetas bajas del paciente, más el hígado que no está produciendo factores de coagulación, el paciente casi muy probable que muera desangrado, ¿no? Es bastante complicado controlar unas varices esofágicas sangrantes, y si se salva la primera, digamos que le hacen una endoscopía, paran el sangrado,
hay que hacer algo lo más pronto posible, un trasplante hepático, un shunt, algo para tratar esas varices esofágicas, porque si no se nos va a morir a la próxima, casi seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles para que entiendan el hiperesplenismo. Y volvamos ahora a nuestra pizarra. Y la causa de la hipertensión portal como el hiperesplenismo. Eso sobre las plaquetas, ¿no? Para terminar de aclararles. ¿Alguna duda sobre estas plaquetas, sobre la trombocitosis o trombocitopenia? Voy a anotar aquí mientras me hablan los valores normales para grabar esta pizarrita igual. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que quieran? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Bien claro, gracias. Todo muy claro, muy bien. Entonces aquí plaquetas o trombocitos, ¿no? Lo que nos faltaba, que quedó del anterior pizarrita. Bueno, entonces hasta aquí prácticamente es el tema de hemograma. Como siempre les digo y como les recalqué ahorita y quiero que sepan bien, es que es el tema más importante. Tienen que saber, ¿no? Este tema sí, tienen que terminar el curso sabiendo bien qué es todo hemograma porque es realmente súper importante, ¿ya? Y no voy a dejar de molestarlos en los exámenes con preguntas de hemograma y cuando estén en el internado y sean médicos, van a ver hemogramas todo el tiempo. Y realmente es vergonzoso. Me ha tocado con internos, me ha tocado hasta con médicos nuevitos que recién salieron que no saben interpretar un hemograma. Realmente es vergonzoso que toque a algún médico así que no sepa esto, ¿no? Es lo más básico. Entonces, por eso les digo, el hemograma tienen que saberlo súper bien. Continuemos con lo que nos queda entonces, que tiene mucho que ver con las plaquetas, que son laboratorios también, pero que ya no entran dentro del hemograma, sino este es un laboratorio, los laboratorios que se piden extra para ver cómo está el estado de la hemostasia del paciente, ¿no? Entonces vamos a borrar todo esto, todos los dibujos, los borraremos, y vamos a empezar con el otro tema, que es el coagulograma. Ya, coagulograma, muy bien. Entonces, primero, para entender este coagulograma tenemos que saber cómo es el proceso de coagulación, la fisiología, ¿no? Tenemos que acordar. Entonces voy a anotar aquí un ladito los pasos, ¿no? De la coagulación. Esto es fisiología pura. Deberían, en teoría, saber bien, no tiene nada que ver con nuestro tema, pero vamos a hacer un recuerdo nada más. Entonces, ¿qué pasa primero cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo? La hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Son todos los procesos que sufre el cuerpo para evitar la fuga de sangre del sistema cardiovascular, ¿no? O sea, todo lo que hace que se mantenga la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, se lesionó un vasito sanguíneo, ya sea pequeño o sea muy grande, ¿y qué es lo que va a pasar primero? El primer proceso fisiológico que va a sufrir ese vaso sanguíneo es una vasoconstricción, ¿no? Entonces, voy a anotar primero acá para que nos ubiquemos. Primero, ahora sí, primero vasoconstricción. Entonces, ¿por qué se va a dar esta vasoconstricción? Al lesionarse el vasito sanguíneo, el endotelio de ese vaso, o sea, las células más internas del vaso, la capa interna que tiene, van a liberar una sustancia que es la endotelina, ¿no? Y la endotelina es una sustancia muy poderosa para producir vasoconstricción, ¿no? Tiene un efecto vasoconstrictor muy potente. Entonces va a hacer que ese vaso primero disminuya su calibre. No va a hacer una vasoconstricción hasta que se cierre completamente el vaso, ¿no? O sea, solo va a disminuir el calibre de este vasito, no lo va a cerrar completamente, no es un esfínter, ¿no? Un esfínter, por ejemplo, el esfínter urinario, nosotros lo cerramos completamente y no sale nada de orina hacia afuera, ¿no? Los vasitos, los músculos lisos de los vasos sanguíneos disminuyen el calibre, pero no lo cierran completamente, ¿no? Entonces, con esa disminución de calibre ya va a hacer que pase menos sangre por ese vaso que está lesionado. Entonces va a ser más fácil taponear el hueco por donde está saliendo
y va a disminuir la cantidad de fuga de sangre, ¿no? Al disminuir el vaso, el volumen del vaso, va a pasar menos sangre por ese vasito y va a ir, la sangre se va a distribuir hacia los otros que están sin lesión, ¿no? Que no están sangrando. Entonces, primero eso. Segundo paso, ¿qué va a pasar? Ahí ya vienen las plaquetas, ¿no? Las plaquetas lo que van a hacer es, van a pegarse, van a adherirse al hueco que hay por donde está saliendo, al orificio, a la lesión por donde está saliendo la sangre. Se van a ir a adherir primero y luego las plaquetas no solo se van a adherir sobre la lesión, sino van a pegarse a las otras plaquetas que ya se adherieron previamente, ¿no? Se van a ir agregando más plaquetas. Entonces, eso se denomina adhesión y agregación plaquetaria, ¿no? Para que nos acordemos. Entonces, se van a ir adheriendo plaquetitas ahí en el vasito sanguíneo lesionado. Vamos, después dibujamos. Ahora, intentemos dibujar. Tenemos ahí nuestro vasito sanguíneo. Vamos a hacerle su lesión. Ahí estamos. Entonces, ahí está el hueco del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, primero, el calibre de este disminuyó, como hemos dicho, el primer paso. Estaba lo que era así, aumentado el calibre, por aquí viene la sangre, viene desde acá hasta este otro lado. Entonces, sufrió una vasoconstricción, entonces el calibre que era grande quedó un calibre más pequeño, ¿no? Entonces, esto ya hizo que pase menos sangre por ese vaso sanguíneo y en lugar de ser así grueso, quedó un vasito más finito, ¿no? Por donde pasa menos sangre. Luego la agregación plaquetaria, que es lo que les estoy nombrando, vamos a ver que van a empezar a pegarse aquí plaquetitas. No se ve. Voy a hacer mejor con esto. Hay plaquetas, una, otra, se van pegando ahí hasta formar un taponcito ahí. Y aparte, como les digo, esto es primero es adherencia y después van a ir pegándose más y más y más y más. Y esa es la agregación plaquetaria, adherencia y agregación plaquetaria. Ya hasta que van a formar un trombo relativamente grande o incluso puede llegar, si es un vaso muy pequeño, va a trombosarlo completamente, ¿no? Si es un vaso pequeñito, no es importante, pues seguro hay más vasos por ahí colaterales. Entonces, si este vasito se trombosa completamente, no hay problema. Entonces, puede formar un coágulo en todo el vaso, ¿no? Ahí porque se fueron adhiriendo y agregando más plaquetas. El problema es que este coágulo es muy inestable. Se necesita mantenerlo fijo, se necesita tener algo para que no se vaya a soltar, ¿no? Entonces, lo que se hace en este caso para que se mantenga el coágulo ahí estable es el tercer paso, que ahí ya tiene que ver los factores de la coagulación. ¿Bien? Entonces se forma un trombo con fibrina. Tercer paso, viene la fibrina por la cascada de la coagulación. Entonces, la cascada de coagulación, si se acuerdan, consta de dos partes que después se unen y forman la vía común, ¿no? Hay la vía intrínseca y la vía extrínseca. Es complicado acordarse toda la cascada de coagulación. No les voy a preguntar, es bien complejito para acordarse, pero de todas formas lo que tienen que acordarse es que al final ambos, tanto la intrínseca como la extrínseca, lo que hacen es que la protrombina se convierta en trombina, que es una enzima, que va a hacer que el fibrinógeno, que es otro factor de la coagulación, se convierta en fibrina. ¿Ya? Eso es el proceso final de la cascada de coagulación, por cualquiera de las dos vías, ¿no? Esa es la vía común, lo que les estoy nombrando. Entonces, esa fibrina lo que va a hacer es, como dice el nombre, son fibras, son pequeñas lineecitas, por así decirlo, y van a formar como una red de fibrina. Y esa red de fibrina lo que va a hacer es va a envolver, no, esto me equivoqué, bueno, vamos al azul, entonces vamos a dibujar, y aquí sí, esa red de fibrina se va
a quedar sobre este coágulo, sobre esas plaquetas que se fueron adheriendo y agregando, y van a formar una red sobre toda esta. ¿Para qué? Para que el coágulo quede estable, que no se suelte, que no se separe ese coágulo, ¿no? Entonces forma así toda una red que envuelve a todo el coágulo, y esa red va a hacer que se llama que se mantenga un coágulo estable y que pare el sangrado definitivamente por ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa normalmente en el proceso de coagulación. Por último, si ya se paró el sangrado, ya no hay mayor sangrado, ya se reparó la pared del vaso y se lo puede volver a utilizar, hay una degradación del coágulo, que ahí ya viene otras sustancias para degradar toda la fibrina. Hay, por ejemplo, los dímeros D, que son un producto de desecho de la fibrina, que ahorita está sirviendo bastante para ver la evolución del COVID. Los dímeros D es un laboratorio que se le pide para ver qué tan grave está. Entonces, son productos de desecho de esta fibrina. Entonces, cuando ya se puede degradar el coágulo, ya se deshace y ya queda el vasito. Vamos a borrar todo y ya queda otra vez, ya queda bien estable ese vaso sin problemas, ¿no? Para que ya se taponeó ahí. Entonces, todo eso es el proceso fisiológico de la hemostasia. Ahora, ¿cómo podemos evaluar esa hemostasia en un paciente que vamos a tenerlo en consulta, en emergencia, en el hospital, ¿no? Tenemos, para empezar, sobre todo para la parte quirúrgica, es súper importante, porque si vemos que está fallando el proceso de coagulación, no hay una buena hemostasia, durante la cirugía, que se van a cortar y lesionar varios vasos sanguíneos, puede sangrar demasiado el paciente, ¿no? Entonces es peligroso operar a un paciente con un estado de coagulación de hemostasia alterado, y vamos a ver por medio del coagulograma eso que está alterado, ¿no? Ahora borraré esto, si me equivoco. Muy bien, chao todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué laboratorios vamos a pedirle a estos pacientes? Empecemos con, primero vamos a ver algunos laboratorios para ver cómo está la parte de las plaquetas, ¿no? Primero, el recuento total de plaquetas es muy importante. Después vamos a ver el tiempo de sangría o tiempo de hemorragia, también se llama hemorragia, tiempo de sangría o hemorragia. ¿Qué es este tiempo de sangría o hemorragia? Es el tiempo que tarda en parar de sangrar un vasito cuando lo hayan cortado, ¿no? Imagínense ustedes que se cortaron al rasurarse los hombres, bueno, no hay muchos hombres en el grupo, pero igual, y empezó a sangrar. Entonces, este vasito que empezó a sangrar, tenemos que contar cuánto tiempo tarda en parar el sangrado. Ese es el tiempo de sangría o hemorragia, ¿ya? El segundo es el tiempo de coagulación, que este es el tiempo en el cual se tarda que se forme el coágulo de un montoncito de sangre que tenga, ¿no? Ahorita se va a terminar, se va a cortar. Esperamos unos 10 minutitos o 15 de intervalo y de ahí volvemos, ¿ya? Para que no se cansen, chicos, ni yo me canse, y ahí terminamos la clase. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y luego habíamos visto la fisiología de la coagulación, que habíamos visto primaria, secundaria, que es la parte de la vasoconstricción y la agregación plaquetaria y los factores, ¿no? Entonces, eso, ¿ya cuántos somos? No están entrando todavía muchos. Y ya nos pasamos del tiempo de espera, pero ahora voy a ir presentándoles de todas formas el video. Los que vayan entrando lo ven, si no, ni modo, ven. Se quedan sin el videito. Entonces voy a copiarles de todas formas el link por si se ve mal por la transmisión, y así ustedes lo ven. ¿Dónde está el chat? En su propio navegador. Chatear. Ahí está en el chat, se los estoy mandando de todas formas el link. Y voy a volver al inicio. Sin audio, porque no es muy importante. La calidad voy a intentar mejorarla la mejor posible. No es muy buena, pero ya.
Entonces, ya vamos viendo. Bueno, aquí habla de generalidades de hemostasia. Entonces, como dice, ¿no? La hemostasia es el sistema que evita el sangrado. Entonces, aquí es lo que les he mostrado, ¿no? Tenemos el vasito sanguíneo y vean cómo está saliendo del vasito sanguíneo los eritrocitos, la sangre, por esta lesión que tiene a este nivel, ¿no? Entonces, ahí, ven, el primer proceso que sufre es lo que les he dicho, la vasoconstricción. Entonces, al sufrir vasoconstricción, evita que pase tanto flujo sanguíneo a la parte distal. Bueno, aquí en el mismo lugar del vaso está sufriendo vasoconstricción, que igual evita que haya más paso de sangre ahí, pero generalmente la vasoconstricción es previa a la lesión, ¿no? En toda esta zona se constriñe. No solo esto, incluso todo este segmento que veríamos del vaso debería estar contrayéndose. Y con eso va a disminuir el flujo de sangre, ¿no? Eso es lo primero. Luego, ahí estas son plaquetitas, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Vean cómo siguen saliendo los glóbulos rojos por ahí, por esa lesión. Y en un momento van a empezar, ahí ya se empezaron a adherir las plaquetas. Ahí hay la adherencia plaquetaria. Vean, poco a poco se van adhiriendo a la lesión, las plaquetitas. Y luego ya se está agregando, esta es una agregada, ¿no? Se están agregando, agregación plaquetaria, están sufriendo cada vez más y más y más. Entonces van a intentar taponear ese orificio, ¿no? Y incluso una vez ahí aumentan su volumen, con lo que hacen un tapón total y se va a estabilizar posteriormente bien ese coágulo con la malla de fibrina que les comenté, ¿no? Que eso viene ya por los factores de coagulación, que incluso está capturando aquí hasta eritrocitos, está capturando hasta leucocitos, demás, ¿no? Obviamente aquí están exagerando con el tamaño del eritrocito, ¿no? Porque tenía que ser un vasito muy pequeño, de muy pequeño calibre, ¿no? Entonces, es así como se forma el coagulito, ¿no? Y así se evita la salida de sangre. Entonces, es como les he querido explicar más o menos, solo que con mis gráficos feos, aquí con un dibujo más bonito es mejor explicado, ¿no? Eso primero. Volvamos a nuestra pizarra y seguimos con lo que estábamos, ¿no? Entonces, dentro del coagulograma tenemos estos dos primeros laboratorios que nos sirven para ver cómo está la función plaquetaria. Como les he dicho, el primero es el tiempo de sangría, que es el tiempo que tarda en parar de sangrar un vaso sanguíneo. ¿Cómo generalmente se lo puede evaluar? Es bastante simple. Ustedes pueden hacérselo hasta en su misma casa si quisieran, ¿no? No hay mucha ciencia en esto. Para realizar el tiempo de sangría, lo único que necesitan es algo para medir tiempo, un cronómetro, un reloj que tenga secundero, todo para ver cuánto tarda. Uno. Dos, necesitan una aguja. Y tres, necesitan un algodón, ¿no? Y algún antiséptico para limpiar el lugar donde vayan a puncionar, ¿no? Se tiene que puncionar generalmente el lóbulo de la oreja. Es un lugar fácil de puncionar, que no es muy doloroso, no es muy complicado, no vamos a lesionar nada ahí en el lóbulo de la oreja. Y vamos y puncionamos con la aguja, ¿no? Es más, hasta voy a buscar un video para ver si hay de eso. Mientras voy explicándoles, voy buscando el videito. Entonces, puncionan el lóbulo de la oreja y con el algodón que les he dicho, lo que tienen que hacer es ir recogiendo esa sangre que va saliendo. No limpiarla, solo ponerlo justo debajo de la orejita para ir recolectando esas gotitas, para que no esté goteando, no vaya cayendo, ¿no? Entonces, una vez que mientras va saliendo, vamos recolectando esas gotitas de sangre y desde que hemos funcionado tenemos que ir midiendo el tiempo, viendo cuánto tarda. Una vez que se termina, que vemos que ya paró el sangrado, paramos el cronómetro y ahí vemos cuánto tardó en ese tiempo, ¿no? Está justo, encontré un video, voy a compartírselo mientras tanto, y es esto, ¿no? A ver, voy a ver si el audio da. ¿Escuchan el audio? Sí, muy bien, bien. Ya. Sí, si no escuchan, de todas formas, solo está explicando cómo se va a hacer, se prepara. En el chat le estoy mandando el link de todas formas para el otro video, para este video también.
Obviamente hay que sacarle cualquier cosa que tenga, ¿no? Aros o lo que sea. Se le tiene que quitar todo, aunque tenga expansores, cualquier cosa, ¿no? Se hace una hiperemia ahí, ¿no? Para que llegue más sangre y sea más evaluable. Claro, eso puede ser sin problema las agujas, ¿no? Esa buena aclaración, ¿no? No tiene que meter toda la aguja, solo una puncioncita con la puntita de la aguja, nada más. Ya mucho hablan ahí. Ahí están limpiando, está haciendo la antisepsia. Está sufriendo la pobre paciente. Ahora que me acuerdo, no estoy grabando, creo. Vamos a... Ah, sí está grabando, qué bien, me estaba preocupando. Ya, ahí presiona un poquito para, pum, funcionar. Y a partir que hacen la punción, tiene que cuantificar el tiempo. Ajá. Se necesita, eso solo hace, no se necesita mucha gente. Ahí con una lancetita va a funcionar. ¡Pac! Listo. Una punción. Ni la punción, creo, no sale sangre. Ay. Ahí empezó a cuantificar el tiempo. Sí. Entonces, eso, generalmente hacen cada 15, ¿no? Cada 15, ahí le ponen al algodoncito, aquí está haciendo con un papel, pero con un algodoncito se va y se seca eso, no se limpia, o sea, no se frota, no se hace compresión, no solo acercar tic y que absorba el algodón o el papel la gota de sangre y nada más, ¿no? ¿Eh? Y ahí está, cuantificando hasta que pare el sangrado. Sigue sangrando mínimamente, pero sigue sangrando, ¿no? Y es eso, a ver, vamos a adelantarlo porque está muy lento. Ahí sigue limpiando. Ya no hay más sangre. Y en 1 minuto con 40 segundos paró de sangrar. Ese es su tiempo de sangría. 2 minutos, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Exacto. ¿No? Esa es la técnica entonces. Es, como ven, súper simple, súper fácil, no hay mucha ciencia como han visto. Y lo que queremos ver es cuánto tiempo tarda en parar de sangrar, nada más. Entonces ese es el famoso tiempo de sangría. Muchas veces, tal vez les toque, a mí ya me tocó de interno, de residente, pacientes que tenía que operar que no salía su resultado y estaban muy graves, necesitaban saber bien su tiempo, su coagulación, cómo estaba coagulando. Le hicimos el tiempo de sangría y el tiempo de coagulación. El de coagulación es un poquito más complejo, pero el de sangría es bastante simple, como han visto para hacerlo. Entonces le hicimos el tiempo de sangría, ¿sabes? Así de esta forma para que no haya mucho problema para poder operarlo, ¿no? Por lo menos para tener una idea. A ver, veremos si hay otro video del tiempo de coagulación. Estoy buscando. No, más complejo. Es mejor les explico nomás el tiempo de coagulación. Entonces, ¿dónde está mi pizarrita? Acá está.
Entonces, ese es el tiempo de sangría, ¿ya? Vieron en el video el tiempo de sangría, tardó 1 minuto 40 y se lo podía redondear a 2 minutos más o menos, ¿no? Es lo esperable. Generalmente el tiempo de sangría se lo considera el valor normal que sea alrededor de unos 5 minutos. Minutos, ahora sí. ¿Ya? Como ven, es hasta exagerado. También depende mucho del orificio. El orificio que le hizo, no sé si fue demasiado pequeño o le hacía frío a la paciente que estaba con vasoconstricción. Tal vez por el frío no sangraba mucho, pero sangró muy poquito y paró muy rápido, ¿no? Si para muy rápido, no quiere decir que está alterado prácticamente, no hay mucho problema, ¿no? Porque depende mucho de la irrigación del lugar donde estén funcionando, del estado del clima, de varios factores, ¿no? Ahora, el problema es cuando sangra mucho tiempo, ¿no? Cuando no para, cuando sigue y sigue y sigue sangrando, ahí es lo que nos preocupa. Entonces, lo consideramos 5 minutos como punto medio, pero acuérdense, estos 5 puede ser desde 2, 3 hasta 7, 8 minutos más o menos, ¿no? Por eso como punto medio, para que se acuerden fácilmente, nombremos 5 minutos. ¿Ya? Luego, si está elevado, la elevación de este tiempo de sangría no tiene un nombre específico, ¿no? No es como la neutrofilia, leucocitosis, poliglobulia, que eran términos específicos para nombrar la elevación de algo. En este tiempo de sangría no tiene un nombre, solo se dice cuando está alterado tiempo de sangría prolongado, nada más. Está con tiempo de sangría prolongado porque está durando más del tiempo que debería durar, ¿no? Entonces, esa es como lo podríamos nombrar, referir cuando estamos hablando sobre un caso de un paciente con esta alteración, ¿no? Luego, ¿qué significa cuando el tiempo de sangría está prolongado? ¿Ya? Cuando está prolongado este tiempo de sangría, las causas para esta prolongación generalmente puede ser en cualquier fase de todo el proceso de hemostasia, ¿no? Puede ser desde la vasoconstricción, que es muy poco probable, pero puede ser tanto a nivel plaquetario como incluso a nivel de los factores de coagulación. Pero generalmente el tiempo de sangría más se encuentra influido por alteración a nivel de las plaquetas, como les decía. Entonces, generalmente si está prolongado, si está mayor a esos 5 minutos, entonces vamos a pensar que tiene una disfunción plaquetaria, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente tiene tiempo de sangría mayor a 5 minutos, mayor a 8, digamos, minutos, que está muy prolongado, y vemos que el paciente tiene plaquetas normales, la cantidad de plaquetas normales está con 300,000 plaquetas, entonces quiere decir que tiene la cantidad adecuada, pero que esas plaquetas, por más que estén en la cantidad adecuada, no están funcionando bien, ¿ya? Por eso es una disfunción plaquetaria. Ahora, también puede prolongarse, pero cuando hay una trombocitopenia. Si, digamos, su tiempo de sangría está en 10 minutos y le hacemos un hemograma y vemos que las plaquetas están en 50,000 o un poquito más, digamos, 70,000, digamos, entonces probablemente sea no por disfunción, sino por falta de plaquetas que no está teniendo un buen tiempo de sangría, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa nuestro tiempo de sangría, el tiempo que esperamos que sea lo correcto, y su elevación nos indica más que todo una disfunción plaquetaria. El tiempo de coagulación, ¿cómo es? Es un poquito diferente, ¿no? Ya necesitamos una cantidad mayor de sangre para esto, ¿no? Entonces ya no es tan simple, pero se puede hacer también. Para esto necesitamos tomar una pequeña muestra de sangre al paciente. Con una jeringuita podemos sacarle un poco de sangre y se lo puede poner un tubo de ensayo, en un frasquito de esos larguitos, o si no en una caja, estas como las tapas de reloj, ¿no? Una cajita de vidrio. Estas circulares donde se hacen muestras, ¿no? Entonces dejamos ahí la sangre. Y lo que tenemos que ver es cuánto tiempo, igual cuantificamos desde la toma de muestra, y cuantificamos cuánto tiempo tarda en que esa sangre que salió se vuelva un coágulo, ¿ya? O sea, deje de ser líquido a pasar a un estado de coágulo, ¿no? Así de gel, más o menos, como son los coágulos de sangre, ¿no?
Entonces, eso tenemos que cuantificar. ¿Cuánto tarda en volverse un coágulo? Entonces, ese tiempo que normalmente tiene que ser el valor normal, es, para acordarnos, voy a utilizar también los mismos 5 minutos, pero como generalmente el tiempo de coagulación es mayor que el tiempo de sangría, han visto, para desangrar mucho más rápido que formarse un coágulo de sangre. Entonces vamos a decir de 5 hasta 10 minutos más o menos como límite, ¿no? Del de sangría hemos dicho puede ser un poquito más de 5, pero generalmente hasta 8 se puede considerar, pero el de coagulación es generalmente desde mínimo 5 hasta 10 aproximadamente, ¿no? 10 minutos. Eso sí, más de 10, ninguno de los dos tiene que ser. Ninguno de los dos tiene que tardar más de 10 minutos, ni el de sangría ni el de coagulación, ¿no? Y por eso les pongo el 10 minutos en el de coagulación, para que se acuerden que el de sangría es más rápido que el de coagulación. Normalmente el de sangría, como han visto en el video, puede en 2 minutos estar listo. Y el de coagulación también puede estar rápido pero no tan rápido como el de sangría, a los 4 o 5 minutos o hasta los 9, 10 podemos aceptar, ¿ya? Entonces, esos son estos dos tiempos de sangría y de coagulación, que son simples de hacer. No necesitamos un aparato especial para medirlos, no necesitamos reactivos especiales para medirlos, como son otras pruebas del coagulograma, ¿no? ¿Qué les iba a decir aquí? Un ratito, alguien se está conectando. Muy bien. Acá lo que les quería decir es la disfunción plaquetaria, que es la causa generalmente de la prolongación del tiempo de sangría. Y del tiempo de coagulación, ahí sí es todavía más inespecífico, ¿no? Puede ser tanto disfunción plaquetaria, como puede ser un problema a nivel de la cascada de coagulación. Ambos generalmente se los considera más como un problema plaquetario, ¿no? Es más específico para ver problemas a nivel de la cascada de la coagulación cuando vemos los otros laboratorios que voy a nombrarles a continuación, ¿no? Pero estos suelen ser un poquito más específicos de problemas plaquetarios principalmente, ¿ya? Entonces, para que eso considere elevación, puede ser disfunción plaquetaria o trastornos en la cascada de coagulación. De estos dos, ¿alguna duda de la técnica? No creo que sea muy difícil de ambos, es entendible, es fácil y como han visto podemos hacer sin problema. Si tienen dudas me avisan sin problema, ¿no? Mientras tanto vamos con el otro laboratorio que es también, se llama también tiempo, pero este ya es con reactivos, este ya no lo pueden hacer en su casa ni sin reactivos, ¿no? Es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, ¿qué es? Es otro laboratorio que este ya nos habla, como dice el nombre, directamente de algún factor de la coagulación, ¿no? Del factor 5 de la coagulación. Bueno, la trombina se convierte en protrombina. Entonces, nos habla principalmente de la vía común de la coagulación. O sea, cuando ya llegó a la parte final, ya sea por la vía intrínseca o extrínseca, para formar el coágulo, ¿ya? Este tiempo de protrombina, su valor normal de referencia es desde 12 hasta más o menos, esto es un poquito discutible, 14 segundos. Voy a dejarlo en 12 segundos, porque ese es el parámetro ideal y que siempre tiene que tener, ¿ya? 12 segundos. Si está un poquito elevado, no es muy complicado, no hay mucho problema, ¿no? Y generalmente menor a esto no hay. No hay menor a 12 segundos, no hay 10, 9, 8, no tarda. O sea, puede ser 12 lo normal y de ahí elevarse a lo mismo que estos tiempos, ¿no? Se elevan, no disminuyen. Ya 12 segundos. ¿Qué nos indica la elevación del tiempo de protrombina? Nos indica un problema a nivel de la gas, de los factores, ¿no? La cascada es lo mismo, ¿no? Factores de coagulación. Entonces, puede ser que estos factores de la coagulación estén insuficientes, puede ser que no se estén produciendo bien, puede ser que se hayan consumido,
puede ser un montón, que la fábrica esté fallando, por ejemplo, el hígado que esté fallando y haya un problema hepático. Por eso el tiempo de protrombina es una prueba de función hepática. Aparte de ser una prueba de coagulación, entra dentro de las pruebas de función hepática porque nos dice si el hígado está funcionando bien o está funcionando mal, ¿no? Porque depende, el hígado va a formar los factores de coagulación. Entonces, esto es un indicador de cómo están los factores de coagulación, ¿no? Sobre todo los vitamino K dependientes. Acuérdense que varios factores de coagulación son dependientes de la vitamina K. Entonces, si la vitamina K está fallando, hay poca vitamina K, entonces también va a prolongarse, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Generalmente son el 2, en romanos vamos a ponerle, el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces esos son los factores de vitamina K dependientes, ¿no? Está el paciente sin suficiente vitamina K, va a prolongarse. No hay alguno de estos factores de coagulación, va a prolongarse. No hay hígado sano para formar todo esto, va a prolongarse, ¿no? Entonces todo eso va a hacer que se prolongue nuestro tiempo de protrombina. Entonces, si está en 15, 16, 18, mientras más tiempo tarde, está más alterado, ¿bien? Ahora, este tiempo de protrombina nos sale con dos resultados. Un resultado nos sale en segundos, como ven acá, y otro resultado también nos sale en porcentaje de actividad. O sea, qué tanto por ciento de protrombina está activo y está funcionando. ¿Cuánto es lo normal que funcione de la protrombina? Que funcione completamente, que funcione perfectamente, o sea, el 100%. Eso es lo normal. Entonces, les va a salir tiempo de protrombina igual, el resultado 12 segundos, 100% de actividad. Ese paciente está perfecto, está completamente sano. Entonces, 100% de porcentaje de, voy a escribir aquí, de actividad. ¿Ya? Entonces, eso. Eso es lo normal. Este es el valor de referencia para que se ubiquen. ¿Ya? Entonces, el problema es que cuando tengan el laboratorio, el resultado, muchas veces no solo les va a salir el resultado, a veces nos los confunden porque dice tiempo protrombina y dice aquí abajo del paciente, o sea, nos dice que de nuestro paciente que son estos resultados y abajo dice testigo, del testigo y nos sale otro resultado. ¿Qué quiere decir esto que dice testigo abajo, ¿no? Que digamos del testigo igual era 12 segundos y abajo 100% de actividad, ¿no? Ups, actividad, ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que nos sale como testigo es solo el parámetro, los valores normales, el parámetro en el cual tenemos que basarnos. ¿Por qué? Porque en algunos laboratorios los reactivos de tiempo de protrombina pueden variar un poco, ¿no? Digamos que del testigo salió, en lugar de 12, salió 14 segundos, pero 14 con 100% de actividad. Entonces quiere decir que si del paciente sale 14, ese también está con 100% de actividad, está excelente porque este es nuestro parámetro de referencia que vamos a considerar. Ese testigo es lo que va a decirnos cuál es el valor normal de este laboratorio, ¿ya? Entonces vemos de testigo que dice 12 segundos, nuestro paciente para que esté perfecto, 100 puntos, tiene que decir 12 segundos. Si del testigo sale 15 segundos, entonces no vamos a esperar que nuestro paciente salga 12, ¿no? Porque si del testigo, que es el parámetro normal, sale 15, de nuestro paciente también tiene que salir 15, ¿ya? Entonces así para que se ubiquen, para que no malinterpreten. Ese testigo es el valor de referencia que generalmente les va a salir 12 y 100%, ¿no? Pero en alguna ocasión puede salirles elevado y si en ese caso sale elevado y del paciente también sale elevado, no van a considerar como alterado el del paciente porque no estamos basando en lo que dice del testigo, ¿ya? ¿Me entendieron esa parte?
es un poquito complicada y a veces no entienden eso. Si tienen alguna duda de esa parte, avísenme sin problema, ¿ya? Porque eso es uno de los problemas que más malentienden. No interpreta muy bien a qué se refiere el testigo y a qué se refiere el paciente, ¿no? Y en el examen así les voy a poner con un paciente, con un testigo, un parámetro y vean si está correcto o no, por ejemplo, ¿ya? Uy, ya se va a terminar. Sí, Una pregunta. claro que sí, quería. Entonces, el testigo es el que va a el resultado del testigo es el que va a influenciar en el paciente cuando salga en el otro lado. Exactamente. Lo que diga en el testigo, eso tenemos que considerar que es lo normal. Entonces, Ya. si de eso dice el testigo y del paciente dice igual otro valor que sea elevado, pero igual que el testigo, entonces consideramos que si del testigo dice un valor y el paciente dice el mismo valor, está normal. Y si en el testigo dice un valor y en el paciente dice otro valor. Otro, ahí ya está alterado, ¿no? Si digamos en el testigo sale 15 segundos, elevado, pero del paciente nos sale 20, entonces en ese caso el paciente sí tiene su tiempo de protrombina prolongado. Ya, gracias, doctor. De nada, querida. ¿Alguna otra duda de eso? Nada más, ¿no? Vámonos, ya estamos terminando este tema, lo terminamos. ¿Tienen clases más tarde? Creo que no, ¿no? Perfecto, muy bien. El silencio otorga, entonces tengo tiempo para terminar. Eso es el tiempo de protrombina. Ahora vámonos con el INR. INR, no sé qué escribí ahí. INR. INR es una sigla en inglés, ¿ya? No es importante, yo por curioso me puse a ver y quiere decir Índice Internacional de Normalidad, o sea que no nos da ninguna idea prácticamente de qué sirve, pero el INR es un laboratorio que por este problema, justo por este problema del testigo y del paciente que se malinterpretaba, que dependía mucho del reactivo para ver si es 12 segundos o es 14, por todo este problema justo de esto que le estaba explicando ahorita, se ha visto un laboratorio que sea más uniforme y por eso se llama Índice Internacional de Normalidad, porque es un punto fijo y que no hay que lo haga variar, ¿no? Ese valor es el normal y punto, y no depende de testigos ni de nadie, ¿no? Entonces, es como un derivado del tiempo de protrombina que han sacado. Y igual nos indica lo mismo, cómo están los factores de coagulación, sobre todo las vitaminas K, los dependientes de la vitamina K, y cómo está, que aquí no he notado, la función hepática, que voy a anotar también aquí, ¿no? Función hepática. Entonces, el INR nos indica lo mismo, e incluso también, que no he notado, cómo está el control con los anticoagulantes de tipo cumarínicos. ¿Cuáles son esos anticoagulantes cumarínicos? La warfarina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el paciente toma warfarina, también su tiempo de protrombina va a estar prolongado y todo esto también nos va a alterar al INR. El INR, ¿cuánto es su valor normal? El valor normal del INR, para hacerlo fácil, sin complicaciones, es 1 y listo. Y de paso no tiene ni unidad, no es segundos, no es minutos, no es nada. Es 1 y listo, nada más, ¿ya? Sí, fácil de entender. No disminuye tampoco, como ninguno de estos del coagulograma no puede disminuir, pero sí puede aumentar. Y cuando aumenta es que hay alguna alteración. Y cuando hay elevación del INR, no tiene algún término, algún nombre específico, pero las alteraciones que elevan el INR son las mismas que las que alteran nuestro tiempo de protrombina. Entonces aquí voy a dibujar esto para que entiendan que es lo mismo, ¿no? El INR elevado también depende, o sea, va a ser causado por alguna de estas alteraciones. El INR es un mejor control, es más simple, más fácil, más confiable, y por eso generalmente se utiliza el INR para hacer el control de los medicamentos anticoagulantes, ¿no? Un paciente que toma warfarina, por ejemplo, warfarina, tiene que hacer control todo el tiempo porque a veces la warfarina, como tiene muchas interacciones medicamentosas, puede hacer que en ocasiones trabaje menos o en ocasiones trabaje más, ¿ya? Entonces, digamos, hasta por tomar jugo de pomelo puede afectar al sistema hepático, al citocromo, todo esto, puede hacer que la warfarina se degrade más rápido y por eso trabaje menos. Entonces,
El paciente que toma warfarina como anticoagulante, generalmente tiene que hacer un control del INR cada mes, todos los meses de su vida tiene que hacerse control del INR, idealmente, ¿no? A veces cuando se lo ve bien estable por un tiempo, puede prolongado cada 3 meses, cada 6 no se recomienda, pero se tiene que hacer controles periódicos, ¿no? Entonces, a este paciente que toma warfarina, obviamente, como este es un anticoagulante, su INR no va a estar en 1, no va a estar 100%, no va a estar perfecto, ¿no? Pero en los pacientes que toman estos anticoagulantes, se controla que esté adecuado la dosis de la warfarina si vemos que el INR se encuentra entre 2.5 hasta, algunos dicen 3, otros hasta 3.5, ¿ya? Entonces, si el INR de los que toman warfarina está dentro de este parámetro, el paciente está bien, ¿no? Está con buen control de su warfarina. Si está mayor a estos 3.5, si es mayor, nos quiere decir que la dosis hay que bajarla. Está con dosis muy elevada de este coagulante, de este anticoagulante, perdón, ¿no? Entonces, por eso el INR nos sirve para este control específico de los pacientes que toman anticoagulantes comarínicos, por ejemplo, la warfarina. El último, que voy a nombrar solo el valor que nos interesa y qué anticoagulante tiene que ver. Hay otro tiempo, es el tiempo parcial de tromboplastina activada. Medio largo el nombre, ¿no? El TPTA, ¿no? Es su sigla más cortito. Ya. Entonces, este es el último laboratorio del coagulograma, que es de los más comunes de usar, ¿no? Estos son los más comunes de hacer, porque hay otras pruebas de coagulación incluso que se puede pedir al paciente, hasta los dímeros D que hace rato les dije, ¿no? Que en el COVID se está pidiendo bastante. ¿Qué se llama? En el tromboembolismo pulmonar también sirve mucho los dímeros D, ¿no? Pero como eso ya van a ver en otras materias. Entonces, el tiempo parcial de tromboplastina activada es otro laboratorio que tarda más o menos, su valor normal es de 25 a más o menos 35, varía un poco mucho de literatura a literatura, ¿no? Segundos. Entonces, ese es su valor normal. Si está elevado, generalmente nos indica que igual la vía intrínseca de la coagulación puede ser que está fallando. Tiene que ver más que todo con los factores de coagulación. Voy a anotarlo. Con los factores está mal escrito, de la coagulación, sobre todo de la vía intrínseca. Eso ya de fisiología seguro se deben acordar, ¿no? Ahí estamos, factores de coagulación de la vía intrínseca. Si está elevado, quiere decir que estos factores están fallando, ¿no? La elevación nos lleva a pensar esto. Y hay otro anticoagulante que se lo utiliza mucho, que el INR y el tiempo de protrombina no se ven alterados por ese anticoagulante, que es la heparina. Ya sea la heparina de alto peso molecular o las heparinas de bajo peso molecular, como son la enoxaparina, la alteparina y otras más, ¿no? Entonces, si el paciente está recibiendo heparina, vamos a controlar la dosis de la heparina por este laboratorio, no por el INR. Por el tiempo parcial de tromboplastina, vamos a controlar cómo está la heparina, ¿ya? La heparina es mucho más segura que la warfarina, entonces no necesita un control tan estricto, pero si el paciente, por ejemplo, estamos viendo que está sangrando mucho y recibe heparina, entonces le vamos a pedir esto para ver si nos estamos pasando con la dosis, si está muy elevado este es su tiempo de tromboplastina activada, ¿ya? Eso es lo último del coagulograma que me faltaba decirles. Estos son los laboratorios que nos interesan, son 1, 2, 3, 4 y 5 son, ¿no? Nuestros laboratorios. Entonces, no sé si les quedó una duda esto de coagulograma para que les aclare lo final de la técnica de la sangría que ya han visto que pueden hacerla hasta en su casa, no hay duda. Nada, creo que no. Muy bien, igual ya se va a cortar, ya nos pasamos por 8 minutos la clase, pero perfecto. Mañana, ¿qué día es? ¿Jueves? Sí, ¿no? ¿Jueves? Sí. Entonces mañana todavía tenemos clase.
Les han mandado una lista, no sé si ya la corrigieron ustedes, que el viernes íbamos a pasar clase. El viernes yo no puedo. Los viernes yo tengo turno en el hospital. Así que en lugar de viernes lo que vamos a hacer es pasar clase sábado, ¿ya? Por ese caso. Entonces son martes, miércoles, jueves y sábado nuestra clase en la misma hora todos los días, ¿ya? Lo del parcial igual ahí decía la fecha. No sé si se va a modificar para cuando nos toca. A ver, me voy a fijar en el grupo para confirmar, ya que lo pusieron de fondo ahí. Está martes, aquí ya está corregido el sábado. Y el primer parcial el 28 de julio, o sea, la próxima semana todavía, o sea que tenemos tiempo, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna aclaración, chicos. Nada, ya voy a subir entonces estos videos a la plataforma, ya está subido el demograma. Y como no hay diapositivas, voy a subir igual estas pantallitas de la pizarra que tenemos, ¿ya? Muy bien, entonces nos vemos mañana. Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Les vaya muy bien, hasta luego.